Desde el instituto, Chelsea ha sido cortejada por un chico llamado James Moore. A pesar que desde afuera se veía bastante gracioso, el enamorado creía sinceramente que algún día se convertirían en marido y mujer. Tratando de complacer a su amada, James le compraba dulces en la confitería de la escuela y se los llevaba en la mochila. A veces, el joven tomaba las flores del parque cerca del ayuntamiento y con dificultad para contener la vergüenza se las regalaba a Chelsea. Después de terminar el instituto, los jóvenes continuaron comunicándose, aunque la relación entre ellos era más amistosa que algo más serio como James deseaba. La mayoría de las veces, Chelsea no tomaba en serio la atención de James y lo veía como algo normal y como parte de su forma de ser. Pasó el tiempo y los jóvenes seguían siendo solo amigos. En el fondo, James estaba pasándolo muy mal porque muchas veces le parecía que Chelsea se dejaba querer y otras que pasaba de él. El chico no quería aún expresarle todos sus sentimientos de manera directa y esperó que Chelsea por sí sola se diera cuenta de los sinceros sentimientos de él hacia ella y que tarde o temprano conectara su vida con la de él. Pero lo que sucedió más tarde cambió radicalmente la situación. Todo comenzó cuando en una de las fiestas universitarias, Chelsea conoció a un chico de una familia adinerada. Brandon Davis estuvo rodeado de lujo y riqueza desde que nació y por lo tanto tras alcanzar la mayoría de edad, ya estaba acostumbrado a derramar dinero a diestra y siniestra y pasarlo bien. Al ver a Chelsea, el joven mujeriego inmediatamente tomó el toro por los cuernos y comenzó a cortejarla en una escala que solo un hombre muy rico podía permitirse. Exclusivas flores y caros regalos se sucedieron uno tras otro, hecho que deslumbró a Chelsea, quien creció en una familia pobre. Por supuesto, James trató de resistir la embestida del hijo de un rico petrolero, pero todos sus tímidos intentos solo causaron ironía y sarcasmos ocultos entre los demás. James creció sin padre y se dio cuenta demasiado pronto de la importancia del dinero y los valores familiares. La madre de James trabajaba como limpiadora en un motel de carretera y no podía proporcionarle a su hijo todo lo que necesitaba. Por eso mismo, el joven no podía competir con Brandon, que en una noche podía gastar en un buen restaurante el sueldo de un mes de un conserje o cartero. Pero lo más ofensivo para él fue que Chelsea cruzó rápidamente la misma línea que hasta ahora ella misma había evitado diligentemente con James. El joven literalmente idolatraba a Chelsea y estaba listo para recorrer medio mundo con ella en sus brazos. Pero Brandon, tratándola como a una tonta más, cayó en sus redes hábilmente colocadas. Como era de esperar, las noches llenas de pasión y amor no podían durar para siempre. La noticia del embarazo de Chelsea cayó como un jarro de agua fría en la pareja. ¿Cómo sucedió? Yo por ahora no quiero tener ni puedo tener hijos. Soy muy joven y además mi padre me está preparando un buen y tranquilo puesto de trabajo para mí en una gran empresa, dijo Brandon arrastrando cada palabra con disgusto. Pero mi amor, será nuestro bebé, nuestro y de nadie más, objetó Chelsea. Desafortunadamente a Brandon no le atraía en absoluto la perspectiva de convertirse en padre. Pero por otro lado, no quería parecer un sinvergüenza a los ojos de su novia, aunque aún él no sabía con seguridad si amaba a Chelsea o no. Lo más probable es que él sintiera simpatía y atracción física por ella, puesto que era toda una belleza. Finalmente, convencido de que bajo ninguna circunstancia Chelsea abortaría, Brandon decidió dar un paso adelante y casarse. Tal decisión no le fue fácil para nada y le tuvo que dar muchas vueltas a la cabeza. No quería precipitarse en tal importante decisión. El día que Brandon le propuso matrimonio a Chelsea fue el momento más agradable de su vida. Al mismo tiempo, la joven, que no esperaba tal acción por parte de Brandon, perdió la cabeza de felicidad y ni siquiera pensó en que Brandon en verdad se vio obligado a dar este paso. El joven quería mantener su reputación, importante para su futuro acomodado y bien remunerado puesto de trabajo, y en caso de abandonar a Chelsea y a su hijo podría manchar su estatus y acabar con su futuro. Se tardó más o menos un mes en preparar bien la boda. Para ello, los padres de Brandon no escatimaron ni en esfuerzos ni en recursos. Al principio, Chelsea no quería invitar a James a la boda, quien se tomó este evento como una verdadera traición. Pero luego reflexionó y la joven decidió enviar la tarjeta de invitación a su amigo de la infancia y que él decidiera posteriormente si venir o no. En el fondo, Chelsea no creía que James fuera al restaurante donde se iba a realizar la ceremonia. De hecho, la mayoría de los invitados fueron invitados por su millonario novio y la probabilidad de que el joven, de una familia pobre,
Quisiera relacionarse con gente de alto estatus era insignificante, iba a estar incómodo y más viendo cómo otro se llevaba a su amada. El día D llegó. Una buena mitad de la ciudad se reunió en el restaurante y todos estaban deseosos de ver y felicitar a los recién casados. Justamente por eso, nadie prestó atención a un joven de traje modesto que apareció en el salón del banquete en medio de la celebración. Tras haber regalado un ramo de rosas a la novia, James se acercó al escenario y le pidió al presentador el micrófono. En ese momento, por primera vez en su vida, Chelsea se sintió avergonzada de haber rechazado en todo este tiempo a James y no haberle prestado la atención que se merecía. Pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas en los ojos aparecieron en el rostro de Chelsea al ver cómo James, tomando el micrófono, cantaba una canción de su infancia. El joven cantó con tanta emoción y sinceridad que después de un par de minutos se reinó el silencio más absoluto en el salón del banquete. Muchos de los invitados ni siquiera sabían que el extraño que estaba en el escenario estaba locamente enamorado de la novia y a quien conocía desde el colegio. Al terminar de cantar, James deseó felicidad a la joven pareja y se dirigió a la salida. El primer pensamiento de Chelsea fue alcanzar al chico y pedirle perdón, pero luego al ver la expresión complaciente de Brandon, decidió abandonar la idea. El resto de la velada pasó sin más ni menos, lo que entristeció el alma de Chelsea, quien solo pensaba en James. James, tras salir del lujoso restaurante, solo quería llegar a su casa, así que decidió irse andando por la autopista y así llegar lo antes posible. Su rostro ardía con fuego y sus lágrimas corrían por sus mejillas. Estaba expulsando todos sus amargos sentimientos. Después de la boda, la actitud de Brandon hacia Chelsea cambió drásticamente. El rico marido consideraba su deber cumplido y le daba igual que su mujer sufriera de náuseas y mareos. Al paso de los días, Brandon comenzó a quedarse cada vez más tarde en el trabajo y regresaba a casa después de la medianoche. Pero lo peor era que de su ropa emanaba un fuerte olor a perfume de mujer y se podían ver rastros de lápiz labial en el cuello de sus camisas. «Cariño, no me hagas esto, somos marido y mujer, después de todo. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos una noche juntos?», preguntó Chelsea sin ocultar su indignación, pero era difícil poner a Brandon en una situación incómoda y siempre sabía qué y cómo responder. «Si hay algo que no te gusta en mi camisa, ahí tienes la puerta. No te retendré. Vete y seré libre», respondió Brandon, más cortante de lo que debería haber sido. Tal situación se prolongó durante aproximadamente un mes, después del cual se produjo un evento que cambió la vida de Chelsea para siempre. En ese nefasto día, la joven temprano fue a la clínica para registrarse y pedir nuevas pruebas de control de embarazo en el departamento de ginecología. Todo fue bien y salió más temprano de lo que pensaba, y así se apresuró a regresar a casa. La joven apenas podía adivinar lo que vería en unos minutos. Al abrir la puerta, Chelsea notó de inmediato un par de zapatos de mujer en el pasillo. «Cariño, ¿estás en casa? ¿Por qué no me dijiste que tendríamos invitados?», preguntó la joven tímidamente. Como la pregunta se quedó sin respuesta, Chelsea dio unos pasos más hacia el dormitorio, de donde provenían unos extraños sonidos. Cuando la joven embarazada abrió la puerta, casi se desmayó por todo lo que vio. Brandon estaba acostado en la cama con otra mujer, quien disfrutaba de los brazos de su marido vestida en su bata de baño. «¿Qué narices es esto, Brandon? ¿Pero qué has hecho en nuestra cama?», exclamó Chelsea tratando de controlar su emoción. Pero el rico hombre de negocios no iba a justificarse en absoluto ante su esposa, a quien no amaba desde hacía mucho tiempo. En cambio, cerró los ojos de cansancio y se acostó sobre su otro lado. Después de tal esperpéntica imagen, Chelsea se sintió mal y agarrándose el estómago se sentó lentamente en el suelo. Los ojos de la joven se oscurecieron y la parte inferior del abdomen se convirtió en un solo bulto de dolor. Lo que pasó después, Chelsea casi no lo recuerda. A pesar de que Brandon, asustado, llamó casi de inmediato a una ambulancia, los médicos no pudieron salvar el embarazo de su esposa. Chelsea pasó unas 2 semanas en un hospital antes de que le dieran el alta tras peligrar su vida. Tras cortar todos los lazos con su esposo, un traidor, la joven regresó a casa de sus padres. Lo más frustrante fue que Chelsea tuvo una depresión y tardó 6 meses en empezar a ver la luz. Durante todo este tiempo, Brandon no la visitó ni un día ni tampoco siquiera se molestó en llamarla por teléfono. En este punto de inflexión, Chelsea se acordó de James, cuyos sinceros sentimientos traicionó tan fácilmente. La idea de un hombre que la amase tal y como era se instaló en el cerebro de Chelsea como una astilla. ¿Y si visito a James? No creo que haya nada de lo que avergonzarse. No somos enemigos, pensó Chelsea.
Para la visita, la joven eligió un buen día, mimada por los cálidos rayos del sol. Chelsea sabía que James vivía solo con su madre y estaba segura de que se alegrarían de verla. Pero cuando la joven se acercó a casa de James, vio algo extraño, a un tipo en silla de ruedas que se movía por su jardín, regando y cuidado de las 1000 flores que tenía a su disposición. Cuando se acercó más, Chelsea reconoció al joven como James. En ese instante, Chelsea empezó a llorar. Al ver a la inesperada invitada, el joven detuvo su silla de ruedas y tímidamente miró hacia abajo. Luego, reuniendo valor, James se acercó y dijo: ¿Ves cómo vivo ahora? Hiciste bien en elegir a Brandon en vez de mí. Él es rico y yo soy, bueno, ya lo ves, un pobre inválido. En respuesta a esto, Chelsea suspiró con tristeza y sacudió la cabeza. Al darse cuenta de que tendrían una conversación larga y difícil, la joven ayudó a James a regresar a casa. Allí, mientras tomaban una taza de café, el chico le contó a Chelsea cómo el día de su boda lo atropelló un coche. Iba caminando por el costado de la autopista y estaba inmerso en mis pensamientos. Solo recuerdo el golpe y el dolor momentáneo, añadió James, bajando la mirada con aires de culpabilidad. Al final resultó que al ser golpeado por el parachoques de un choque, el joven sufrió una lesión en la columna vertebral que lo encadenó a una silla de ruedas. Según los médicos, James tenía muchas posibilidades de recuperarse, pero para ello necesitaba hacer ejercicios diarios y tomar un tratamiento especializado. Pero después de la boda de Chelsea, el joven se desanimó y se negaba por completo a seguir las recomendaciones de los médicos. En cambio, pasaba horas paseando en su silla de ruedas por su jardín, mirando con añoranza a la gente que pasaba. Después de escuchar la historia del joven, Chelsea se quedó pensativa. Al darse cuenta de que James jamás solo podría hacer frente a esta tarea, la joven decidió ayudarle. Chelsea comenzó a visitarle todas las mañanas para hacer los ejercicios con él. Al principio James no creía que mejoraría, pero Chelsea, más que nada en el mundo, deseaba ayudar a su amigo de la infancia y gracias a ello, con sudor y lágrimas, pudo conseguir que se pusiera de pie por sí solo. Después de unos 6 meses de entrenamiento intensivo, el joven pudo empezar a moverse con muletas y 2 meses después dio los primeros pasos de forma independiente, apoyándose en un bastón. En todo ese tiempo, Chelsea estuvo a su lado, guiándolo lentamente hacia la curación y el éxito. James tardó aproximadamente 1 año y medio en poder moverse sin la ayuda de las muletas ni la silla de ruedas. En todo ese tiempo, Chelsea reconsideró su actitud hacia su amigo de la infancia y se dio cuenta de que estaba realmente enamorada de él. Eran sentimientos fuertes y sinceros que no se parecían en nada a los que había experimentado anteriormente con Brandon. 6 meses después, Chelsea y James celebraron una boda modesta que unía sus corazones para siempre. Para muchos de los habitantes de la ciudad, la historia de la pareja parecía un verdadero milagro. Pero difícilmente podrían intuir que los verdaderos milagros todavía no habían comenzado en los recién casados. Chelsea se quedó sorprendentemente embarazada de mellizos, milagro que no solo sorprendió a James, sino a todos sus conocidos y amigos. Al ver a James cuidar conmovedoramente a su esposa embarazada durante los paseos por el parque, los transeúntes no pudieron contener las lágrimas. Para muchos, la historia de James y Chelsea se ha convertido en un vívido ejemplo de que los verdaderos sentimientos y el amor siempre superan todas las dificultades que se presentan en su camino hacia la felicidad familiar.